Creo que la realidad es solo una idea, que cada uno va construyendo de acuerdo a cómo procesa lo que vive. Es complejo correrse desde ese lugar propio e instalado de toda la vida. Siempre me pregunto si lo que sentimos es parecido en todos, porque quizás, si no fuese así, podríamos entender e intercambiar el prisma que permite ser uno mismo. Somos estructuras emocionales, y nuestras decisiones conllevan lo que sentimos. Lo esencial es lo que nos arma. El paso del tiempo me atrajo desde siempre. Pensar la mutación y lo que ella genera me resulta fascinante. Más allá de saber que ese pasar tiene consecuencias que justamente hacen a la vida. Hoy voy a descubrir una historia que tiene que ver con el pasado, pero que contribuyó en la confección del futuro. En este edificio se germinó el retoño de la salud de San Luis. Mario será quien me ayude a revelar este lugar. Mario, ¿me puedes contar brevemente sobre la historia del edificio? Sí, este edificio fue construido para albergar lo que se llamó el Hospital de la Caridad, destinado a, como se decía, a los menesterosos, aquella gente que no podía acceder a una medicina privada como en esa época, ¿no? O sea, donde las familias más importantes se hacían atender en su hogar. Entonces, bueno, quedaba una franja de la población, entonces por eso se hizo este Hospital de la Caridad, que sus inicios estuvo, o su primer edificio, estuvo en lo que hoy es la calle San Martín y Junín, donde está el colegio, el ex Colegio Nacional. Después ese edificio va a ser adquirido por el gobierno para construir precisamente ese colegio, y es cuando se traslada acá a este lugar, ¿no? ¿Y qué significó para la época este hospital? Y era muy importante, ¿no? Porque recordemos que gran parte de la población necesitaba lo que es la salud pública, conocemos nosotros, entonces fue muy importante. Y este hospital fue construido gracias a la colaboración y a la gestión de un grupo de mujeres. ¿Eran de algún tinte religioso o eran solamente damas de caridad? ¿Había la iglesia atrás, aportaba también o eran? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en esa época la religión era muy importante, ¿no? Y ellas, inclusive la fundadora de esta asociación, que es Pablo Domínguez de Bazán, era miembro de una cofradía, o sea, eran mujeres muy religiosas. La religión era muy importante, sí, sí. Y hablando de Paula Domínguez de Bazán, ¿quién era? Era una mujer que fue muy importante para esa época. Ella nació en La Punilla, su padre era estanciero, ella tenía 6 hermanos, eran 4 varones y 2 mujeres más. Ella y sus 2 hermanas fueron a estudiar a Córdoba, y entonces cuando ella regresa a San Luis, crea lo que fue la primera escuela para señoritas en su propia vivienda, en su propia casa, ¿no? Entonces ahí le enseñaban en forma particular a niñas, ¿no? Porque no había escuela para mujeres en esa época. ¿El edificio sufrió alguna modificación en el tiempo? Sí, por supuesto que ha sido modernizado y se le han agregado instalaciones nuevas y bueno, y por supuesto elementos de confort, ¿no? Pero sí ha sido modificado, sí, sí. Inclusive ustedes ven que ya, por ejemplo, el frente ya no es más por la calle Falucho, hay otras, y sí, el ingreso es por la avenida La Finú. O sea, sí, ha sido modificado, pero conserva gran parte de su estructura antigua. Vos, siendo historiador, ¿qué te llevó a investigar sobre este edificio? A mí siempre me gustó mucho la investigación y me interesó mucho cuando vi las fotos de José Lavilla. Entonces, yo creo que es una forma, a través de esas fotos, de revivir nuestro pasado.
Y José Lavía tenía una característica, que a él le gustaba fotografiar mucho edificios, construcciones. Entonces, bueno, me interesó cuando vi las fotos del edificio, y no solamente del edificio, sino de cómo era ese interior, de cómo era, cómo estaba distribuido. Entonces, bueno, uno viendo esa foto puede interpretar mucho el pasado de este edificio y de lo que él fotografió, porque ahí uno podía observar cómo era la construcción de esa época, cómo eran las instalaciones de esa época, ¿no? E inclusive ver cómo religiosas colaboraban en la atención de este hospital. Entonces, bueno, a través de esa foto, con los alumnos pudimos empezar el armado de la historia de este edificio, ¿no? Es un lugar, te atrae, no sé, tiene una atracción que uno no sé, no la puede definir, pero yo hace 15 años que soy docente y bueno, cada vez me gusta más venir, ¿no? Ah, qué lindo, o sea, disfrutas un montón del lugar. Sí, sí, me gusta mucho el ambiente y me gusta mucho el edificio, no sé, algo te atrae, no sé qué será, pero algo te atrae. La historia. Debe ser, ¿no? ¿No? Debe ser, sí. La arquitectura es mucho más que la mera construcción. Los edificios son contenedores de historias que hacen a su patrimonio. Lo intangible se vuelve omnipresente y es ahí donde todo tiene un valor agregado. Charlamos un poquito del hospital, el hospital viejo, ¿no? Sí, sí, el Hospital de la Caridad o el Hospital de Beneficencia, ese hospital. ¿Esos son los nombres que tenía el hospital? Claro, en realidad originalmente se lo llamó Hospital de Beneficencia, pero creo que tiene que ver con el cómo se lo llama la gente habitualmente. Si vos vas al hospital vas a ver en las rejas que tiene adelante una H y una C, o sea que era el Hospital de la Caridad como había muchos en el país. En realidad, en los inicios el hospital era un hospital privado que después las damas de beneficencia en el 1870 y pico lo toman a cargo, se hacen cargo ellas, y este hospital funcionó con la gestión de las damas hasta los 40 y pasa a ser parte de la provincia. ¿Tenés idea si el edificio donde funcionaba el hospital se hizo especialmente para que fuera un hospital o fue legado el edificio? No, el edificio en donde funcionaba, que lo que queda en la avenida La Finura es solo un pabellón. O sea, ese pabellón es de 1932, que es el último que se hace, y originalmente estaba emplazado con el frente hacia la Sanitaria Federal. O sea, en la calle Falucho y Junín. Era Falucho, Junín, La Finur, y era una manzana larga que terminaba casi en la que era en la avenida Quintana en ese momento. Lo que tenemos ahora, que es lo más nuevo, digamos, es el pabellón de maternidad que se termina de construir en el 32 y que realmente es un estilo arquitectónico muy imponente para hacer un hospital. El hospital original es como mucho más austero. ¿Qué diferencia arquitectónicamente hay en uno y en el otro? Porque uno y otro, digamos que lo que hay en uno, por ejemplo, un frente mucho más importante, desde dándole valor como un edificio que cura salud. Entonces, si vos te fijas en los ornamentos, también está la cruz, mucho más, y hasta arquitectónicamente también es como mucho, tenía características de hospital claustral, se le llama una característica en donde hay varios pabellones unidos por galerías y en el medio jardines, mucho jardín, mucho verde, digamos, muchos espacios con macetas verdes, porque al ser un lugar en donde circulaba la enfermedad tenía que haber espacio en donde... Aireados. Sí, aireados. ¿Cómo era el funcionamiento dentro del hospital? Me decías que había monjas. En el 1913 llegan una congregación de monjas que eran las que se dedicaban a estar en todos los hospitales. Llegan y se instalan en el hospital y ahí aparece desde los libros, digamos, de los que escribe la gente, que les hacen la capilla de la Santa Cruz. Claro, esa es la capilla del hospital y hacen un claustro en donde van a estar las monjas.
ellas eran parte de la atención de los pacientes, no solamente la atención espiritual, sino también la atención concreta de atender y acompañar, claro, en algunos momentos como enfermera. Originalmente era así, y bueno, y tenías algún médico que iba a venir, las enfermeras, que ni siquiera eran enfermeras, esas auxiliares con el tiempo, desde las personas que a nosotros nos han informado, que son personas que estuvieron en el hospital en los años 50, ya ahí sí había de director médico, había equipos que atendían a las distintas, a los distintos servicios, y a medida que se iba necesitando se iban ampliando los servicios. Por eso el hospital empieza en la calle Falucho y se extiende de acuerdo a las necesidades que habían. Entonces, el hospital en realidad es un mundo adentro. Nosotros siempre revalorizamos esto, que este patrimonio arquitectónico en realidad da cuenta de lo que cuenta nuestra historia, lo que somos como pueblo, digamos. Entonces, creo que lo importante es la valorización de eso, no como una piedra inerte, sino como algo que está vivo. Y hacer conocer, como ahora, qué es lo que pasaba ahí. O sea, no es menor la cantidad de gente que nació, que se curó, que vivió y que circuló por el hospital, y el hospital fue un lugar muy importante. Ahí el nacimiento de un hijo. Yo creo que lo importante es que lo valoricemos y lo cuidemos, ¿no? Y que sepamos que eso es parte nuestra. Claro, ¿qué pasó ahí adentro? Por momentos me siento atrapado en una cápsula. Es cuando logro visualizar y entender cómo todo a mi alrededor cambia. Caminar por este lugar me hizo sentir una energía especial, que me llevó a plantearme interrogantes, que siguen latentes fuera del lente de la cámara. Sin lugar a dudas, este edificio está impregnado de la historia viva de un pueblo, que supo evolucionar según su necesidad.